arriba, que es lo que estamos viendo nosotros, que la punta se va hacia el otro lado, o esas imágenes que nos permitirían conocer una hipertrofia global cuando crece hacia los dos lados la silueta cardíaca. A veces el corazón solo no es el que causa el aumento del diámetro transversal, pero ser también otras patologías agregadas. Como en este caso, hay un derrame pericárdico. El derrame pericárdico es un diagnóstico clínico. Muchas veces el paciente tiene un alejamiento de los ruidos, de los latidos a la ocultación, el paciente va a hacer una radiografía simple, nos va a mostrar una gran imagen central, pero una imagen central que le llamamos en botellón, vale decir que es una imagen que no tiene límite, no tiene curvas, está agrandada toda la imagen, porque hay líquido simplemente, y eso a la ocultación va, como dijimos, va a tener una disminución de los latidos cardíacos a la ocultación y corresponde a un derrame pericárdico, ¿verdad? La presencia de ese líquido. Otra causa de agrandamiento de la silueta cardíaca en general es la insuficiencia cardíaca, donde hay dilatación de todas las cavidades cardíacas, muchas veces por procesos vasculares que causan una insuficiencia cardíaca, y cuando hay una insuficiencia cardíaca van a tener una gran imagen del corazón, y aparte también van a tener rémora de líquido en los espacios intersticiales del pulmón, por rémora circulatoria, y el diagnóstico, lógicamente, clínico, radiológico, vamos a mirar de esta manera. Entonces, esta era una imagen que desgraciadamente no sé qué pasó, pues estaban las fechas del comienzo, eran 6 meses más o menos de una paciente que empezó a tener una fiebre reumática, hizo una insuficiencia cardíaca por valvulopatía, y miren cómo crece el diámetro, los diámetros transversales del corazón en una simple radiografía, ¿verdad? Lógicamente estamos hablando de radiografía simple, pero es un elemento semiológico que se usa continuamente y tenemos que conocer entonces este tipo. Otra causa de ensanchamiento del mediastino pueden ser las partes vasculares. Esta es una dilatación de la aorta, en su aorta ascendente, y se acuerdan que acá hay una curva pequeña al lado derecho, lo normal, sin embargo acá estamos viendo una gran curva y tenemos que pensar que es de origen aórtico. Este es otro caso de una paciente que conocemos hace muchísimos años, que tiene simplemente una malformación de la aorta ascendente, un poco de ensanchamiento no neurismático, pero llama la atención y tenemos que seguir la curva para darnos cuenta que corresponde a la porción ascendente de la aorta. Esta señora tiene más de 80 años y sigue perfectamente bien, simplemente por un pequeño aumento de tamaño de la aorta. Este es otro caso de cambio aórtico. Acá está el callado, mejor dicho, el botón aórtico. Nosotros sabemos que lo que viene después para abajo corresponde a la arteria pulmonar. Sin embargo, acá hay un nódulo. Este es el nódulo que modifica, en este paciente se estudió con angiografía, y la angiografía, acá está el catéter que está metido en la aorta, acá está el callado de la aorta, y acá aparece una imagen que correspondía a un aneurisma de la aorta, un aneurisma postraumático de la aorta. Otra imagen de la radiografía simple que nos muestra claramente que acá hay algo muy grande que está ocupando el espacio donde nosotros conocemos que está el botón aórtico. El botón aórtico conocemos que corresponde al callado. El callado acá no está. Entonces, lógicamente, tenemos que pensar quizás de que acá hay un agrandamiento de la aorta a nivel del callado, y si hacemos la tomografía computada con contraste, vemos de que sí es cierto, ¿verdad? Entonces vemos la aorta ascendente que está acá. Esto que está muy densificado corresponde a la vena cava, que tiene mucho contraste porque está llegando por vía braquial, y acá vemos contraste en la aorta ascendente y a nivel del callado. A nivel del callado hay un tamaño mayor de la aorta, y vemos densa la parte de la luz, y lo que ven ustedes ahí pegado a la pared, que es menos denso, es un trombo, se llama trombo mural. Es la presencia de un trombo que está flotando, está pegado a la pared
de la aorta y lógicamente no hay sangre circulante, por eso parece menos densidad. Sin embargo, donde hay sangre circulante, el contraste nos marca perfectamente. Entonces, si nosotros una imagen de este tipo, le hacemos una tomografía computada, vamos a encontrar el origen. No hace falta hacer una angiografía ni un cateterismo, sino que ya vimos en la tomografía computada. Otra imagen también de la aorta a nivel del callado, con la diferencia de que ven una línea radiolúcida, como que esté separando dos cavidades diferentes. Y realmente son dos vías diferentes, porque es lo que se llama un aneurisma disecante de la aorta. El aneurisma es simplemente el aumento del tamaño de un vaso, pero disecante significa de que ha disecado la íntima y la sangre se mete en dos vías, una la original, que es la central, y otra periférica, que es donde disecó la íntima que está metida acá. Y entonces acá no hay íntima, en la parte externa, en la parte interna está todo, y esto es muy fácil hacer diagnóstico hoy en día con tomografía computada, viendo siempre una línea radiolúcida que están viendo ustedes. Esto parece una pelota de tenis por su forma, ¿verdad? Pero acá también ven la íntima que está disecada. Si hacemos reconstrucciones en 3D, vamos a encontrar más fácil, como están viendo ustedes, son las líneas de la disección o en estas imágenes reconstruidas en sagitales y coronales, se ve la disección, y esta disección es por la presión de la sangre que está dentro de la aorta, hace que siga disecándose y puede llegar hasta las arterias ilíacas. Cuando llega a las arterias renales, generalmente crea algunos problemas de circulación para que entre la sangre a las arterias renales. Acá tienen una reconstrucción otra vez de imágenes de aneurisma disecante de la aorta. Entonces, esos aneurismas son una de las causas de ensanchamiento. Las otras causas de ensanchamiento del mediastino son tumorales. Y vamos a ir mirando las posibilidades de tumor que puede haber en el mediastino. En la parte superior, muchas veces vemos la presencia, sobre todo en nuestro país, donde el bocio, la patología tiroidea es endémica, vemos el ingreso de tumores del cuello hacia el mediastino superior. Y es fácil de ver. Fíjense que acá viene un cuello muy ancho y acá se mete en el mediastino, acá está la tráquea desplazada y esto llega ocupando el mediastino superior. Si hacemos una radiografía con mayor penetración, nos damos cuenta de que acá en el lado izquierdo hay una imagen de calcio, ¿verdad? Y acá tiene otra imagen de un bocio que se nos mete en el mediastino, con presencia de imágenes cálcicas, también de un bocio con calcificaciones, y otra imagen, de nuevo, lo primero a pensar entonces es en patología tiroidea, que va a tener lógicamente una muy buena visualización en la tomografía computada. Estas imágenes corresponden a los pacientes que vimos recién. Hay el bocio, acá está la tráquea desplazada hacia la izquierda, acá está el esófago con un poquito de aire y la presencia de calcio que hace el diagnóstico de este tipo de tumores, entonces tiroideos que se van metiendo hacia el mediastino superior. La presencia de ganglios, nosotros en la radiografía simple, los ganglios normales no vemos en la radiografía simple. Sabemos de que en el mediastino, dentro de toda esa densidad, tanto el mediastino medio y anterior, sobre todo van a estar distribuidos todos los ganglios en diferentes grupos, que también hay ganglios iliares. Pero cuando son radiografías simples y el paciente no tiene una patología que cambie de densidad o mucho de tamaño, no vamos a ver los ganglios. Si se densifica, como en estas patologías crónicas, que los ganglios están calcificados, sí puede haber lesiones residuales. Los ganglios vamos a verlo en la radiografía simple cuando aumentan importantemente de tamaño, como es el caso que están viendo. Un paciente con un linfoma, tumor originalmente de los ganglios linfáticos, en este caso en el mediastino, que modifica absolutamente nuestra silueta, ¿verdad? Y vemos imágenes grandes que crecen, que tienen como una escotadura en este nivel, que es una imagen que le llamamos polilobulada, ¿verdad? Acá tienen otra, que son tumores
ganglionares del mediastino, que en la radiografía simple tenemos que entender de que tenemos el posible origen. Acá tienen otra adenopatía, adenomegalias, en la radiografía simple y en la tomografía computada, que siempre nos va a dar el diagnóstico. Porque en la radiografía simple vamos a tener ensanchamiento, pero el ensanchamiento ya sabemos que puede ser denso, o en este caso es un tumor graso mediastinal. Y en la tomografía computada sí nos acerca al diagnóstico. La tomografía computada es la que nos va a permitir realmente ver los ganglios. ¿Por qué? Porque hace cortes y los ganglios van a poder, normales inclusive, vamos a poder verlo, su densidad diferenciándose de la grasa del medio. Este es un lugar muy, le estoy mostrando acá, como perfectamente vemos, sin contraste, vemos la aorta, vemos la vena cava, vemos la vena cava y un cuadrilátero de grasa que existe entre la tráquea de la vena cava y la aorta, y vemos una pequeña imagen ganglionar. Y acá vemos otra imagen. Ganglios que desde el punto de vista tomográfico también podemos decir que existen, de tamaño de menos de 1 centímetro y suponer de que son normales, pero acuérdense que también con 1 centímetro pueden tener ya imagen, ya pueden tener metástasis. La razón por la cual acá tienen otras imágenes ganglionares. Ese está agrandado, entonces podemos suponer que hay ganglio aumentado de tamaño y ya podemos suponer que son ganglios patológicos. Iliares y también, mediastinales y también iliares, ¿verdad? Con aumento de tamaño. Acá ven, esto sí, acá ven el cuadrilátero de nuevo, la tráquea, la vena cava, la aorta, y acá en la grasa se ve un ganglio de mayor tamaño que tenemos que suponer que es patológico. La tomografía computada nos muestra una imagen de nuevo ganglionar, y acuérdense que nosotros también con tomografía computada podemos suponer que un ganglio es patológico por aumento de tamaño, pero si está dentro de 1 centímetro, quizás podemos pensar que es normal. Para eso está entonces el PET, ¿verdad? Y el PET, que ustedes ya conocen, el método por medición nuclear que nos va a demostrar de que, un órgano va a tener un proceso evolutivo, y ese proceso evolutivo tumoral o inflamatorio va a captar mayor glucosa marcada, como en este caso. Entonces vemos en nuestro cuadrilátero, vemos una imagen, un ganglio que aparentemente tiene menos de 1 centímetro, pero si le tiramos un PET, vemos de que esto es patológico, y un corte más abajo también nos muestra que hay otro ganglio patológico. Entonces, vamos a mirar. La radiografía simple nos va a dar una imagen de solamente si es gran tamaño. La tomografía computada nos muestra los ganglios más pequeños, pero para determinar si un ganglio pequeño tiene o no tiene patología, vamos a tener que usar lógicamente medicina nuclear para conocer. Acuérdense que también la ecografía no nos va a dar mayor información a nivel de los ganglios mediastinales, pero serviría en caso de que haya una ecoendoscopía la posibilidad de encontrar un ganglio y hacer una biopsia vía ecoendoscopía posterior. La adenomegalia mediastinal muchas veces está en relación con la adenomegalia iliar, como están viendo en esta tomografía. Hay ganglios también en el ilio pulmonar, y esos ganglios siguen la misma secuencia de información que los ganglios mediastinales. Vamos a buscar la tomografía computada y eventualmente también PET scan. ¿Qué otras estructuras hay en el mediastino que puedan aumentar de tamaño? Vamos a mirar uno del mediastino anterior que se llama el timo. El timo radiológicamente en el adulto no se ve, desde luego, porque está atrofiado y posteriormente, aparte de eso, está por detrás del esternón, o sea, es muy difícil de verlo. En este caso tenemos un aumento de tamaño del timo en un adulto, y estamos viendo por la presencia de con una tomografía computada. El timo está inmediatamente en la grasa retroesternal, como están viendo ustedes en este caso. La hipertrofia en el niño, que es una hipertrofia reaccional del recién nacido muchas veces, es un aumento de tamaño, una hiperplasia enorme del timo reaccional a procesos infecciosos. No es una enfermedad como tal, sino que es un
reacción del timo, y miren cómo crece en el mediastino superior. Están viendo cómo hay esa masa que viene y se corta bruscamente en este lugar, ¿verdad? Y en la radiografía lateral vamos a ver de que no existe aire por detrás del esternón, porque todo esto está empujando en la parte posterior. Y cuando es muy grande, como en este caso, miren cómo hay un agrandamiento, pero sigue con el mismo patrón. Vemos tumor y un corte brusco, vemos tumor y un corte brusco. Este corte brusco implica de que se trata de una hipertrofia del timo. La tomografía computada que nos está mostrando exactamente la misma lesión en un niño. Hay tumores malignos del timo, como en este caso, fíjense la ubicación, retroesternal, y un tumor sólido, que pueden ser tumores, pueden ser benignos y pueden ser malignos, como el caso de este carcinoma del timo. Y vamos a terminar estudiando siempre los tumores con PET, y el PET es que nos va a dar la presencia de la captación del FDG. Otro tumor benigno del mediastino es los teratomas. Los teratomas conocen ustedes que son tumores que están en la línea media, pueden estar en el timo, pueden estar en la pelvis también, que tienen diferentes estructuras ectodérmicas. Muchas veces la presencia de calcio debido a dientes. Hay pelo, diente, grasa, etcétera. Acá tienen un tumor del mediastino que en la radiografía simple ya se da cuenta uno de que había piezas dentarias. Este es un pedazo del maxilar superior que está metido ahí adentro en esta radiografía. En esta otra tomografía ven un gran tumor y la presencia de dentro del tumor en la tomografía computada de nuevo de calcio que correspondía a piezas dentarias, áreas grasas como tejido celular, etcétera, que es propio de los teratomas. Los quistes, ahí en el mediastino también pueden existir los quistes que son conocidos como quiste pericárdico o pleuropericárdico, porque a veces no se conoce el origen exacto, si viene de la pleura o del pericardio, que son hojas muy parecidas, y en la radiografía simple va a aparecer como un tumor, pero en la tomografía computada el diagnóstico se hace sencillo porque vemos la densidad de líquido, que hay densidad de agua, y entonces es más fácil de encontrar. En la radiografía simple acá vemos una imagen aparentemente tumoral, y la tomografía computada descartamos de que sea un tumor sólido, también es un tumor líquido como tal. La grasa en el mediastino a veces se presenta como imágenes de tipo tumoral, como en este caso, pero en la tomografía computada de nuevo determinamos que es simplemente densidad de grasa. Hay que comparar con el tejido celular, que tiene la misma densidad radiológica y corresponde a un tumor graso. Y a veces en el mediastino se junta más grasa de lo normal, como en este caso se puede vislumbrar que en la radiografía simple no es tan denso, y en la tomografía computada vemos que corresponde a grasa, simplemente. Este es otro caso donde una señora durante muchos años anduvo con aparentemente un tumor paracardíaco, y cuando se le hizo por fin una tomografía computada, vimos que correspondía simplemente a tejido graso paracardíaco sin mayor dificultad. Otra imagen que en la radiografía simple aparece como un ensanchamiento del mediastino. Hay que acordarse que también puede corresponder a estructuras que están por detrás del mediastino en la columna dorsal. Acá vemos que está paravertebral, vemos un tumor de densidad tejido blando, y en otras imágenes de tomografía computada de otro paciente vemos que no solamente hay tumor, sino que hasta destrucción del agujero por donde emerge el nervio correspondiente de la columna vertebral, que corresponde a neurinomas o schwannomas de la columna. En ese caso también, acá miren de nuevo, una tomografía computada y casos de buscar múltiples focos, lo ideal es encontrarlo con resonancia magnética, como en este caso que vemos que hay varias imágenes en pacientes que tienen una enfermedad de von Recklinghausen que tiene múltiples neurinomas paravertebrales. También se puede ensanchar el mediastino en función a
otras patologías, no específicamente de partes sólidas, sino de el esófago. El esófago puede tener grandes divertículos que eventualmente puedan aparecer desbordando la silueta central en la radiografía simple, un divertículo, o también una acalasia o megaesófago, el aumento del tamaño del esófago que puede aumentar el tamaño del mediastino hacia la derecha de la silueta mediastinal, y que hay que buscarlo lógicamente como otra causa de origen. Muy bien, también en el mediastino hay vías aéreas. Nos olvidamos de las vías aéreas, hay aire en la tráquea y hay aire en los bronquios principales, y a cómo se estudian esos bronquios principales. Fíjense que una radiografía un poco más penetrada nos puede mostrar esta imagen, y acá está la carina y la saliencia del bronquio derecho y el izquierdo, que se ve mal en la radiografía lateral. Entonces nosotros quizás tenemos que buscar otras metodologías. La metodología clásica de las vías aéreas fue la introducción de una sustancia de contraste en las vías aéreas, que se llama broncografía. Hoy en día no se usa más porque es un método bastante engorroso y con mucha molestia para el paciente. Y lo que sí tenemos que utilizar obligatoriamente para ver las vías aéreas es tomografía computada. Tomografía computada fundamentalmente con reconstrucción, que sea, aunque sea de un plano frontal, o sea, que le llamamos plano coronal. Entonces podemos desarrollar la visualización de la imagen de la tráquea, de los bronquios, y encontrar hasta una reconstrucción tridimensional. Esta imagen es una figura de una estenosis traqueal, una demostración de qué es la estenosis traqueal, y esta es una reconstrucción de tomografía computada multislide, donde nos demuestra esta estrechez, ¿verdad? Son estrecheces que ocurren muchas veces después de estar con una traqueostomía durante mucho tiempo y hacen una fibrosis, y la manera de verla es con tomografía computada con reconstrucciones, ¿verdad? Acá tienen ustedes cómo se hace y cómo se puede hacer el diagnóstico con mucha facilidad. Cuando no existía la tomografía computada, lógicamente había mucha más dificultad de diagnóstico. Acordarse también que la tomografía computada nos permite hacer la visualización de los bronquios, la tráquea de los bronquios por adentro, que se llama broncoscopía virtual. Muy bien, entonces con esto dimos una vuelta para ir mirando nosotros lo que hay en el mediastino. Y vamos a acercarnos a los campos pulmonares y vamos a ver otra estructura, la mayoría de las veces no complicada, pero sí entender de que existen los ilios y que nos pueden dar alguna dificultad en la interpretación de nuestra placa simple del tórax. Y acá vemos una radiografía simple del tórax. Quiero que miren ustedes que antes de entrar en los campos pulmonares, que son estas dos áreas radiolúcidas, negras, nosotros vemos en la parte interna dos zonas que ocupan el tercio interno, y en ese tercio interno están lo que se llaman los ilios pulmonares. Y los ilios pulmonares, me gusta decir que existen, vale decir que siempre va a haber una diferenciación entre la parte central y la parte periférica, porque acá hay muchas estructuras que se sobreponen y que pueden darnos falsas imágenes, ¿verdad? Miren, los ilios tienen vasos venosos, arteriales, que hacen que nosotros tengamos mucha densidad interna en ese tercio interno. Y una de las cosas que llaman la atención es que podemos encontrar de repente imágenes nodulares, como estos pequeños nódulos que se encuentran en el ilio, que no vemos para afuera, estamos mirando en la parte central, y hay que acordarse que estos nódulos pueden corresponder a vasos mirados de frente. Son estructuras lineales de algún tamaño, de algún grosor en el ilio, después se van achicando, que si miramos de frente van a aparecer como un nódulo, porque es como que miremos un lápiz por su punta, ¿verdad? Vamos a ver, redondo. Y entonces esta imagen hay que reconocer como tal. Acá está lo que le llamamos la
imagen, gemelar, que es este nódulo que está acá, pero acompañándose de una imagen radiolúcida, y esto se llama imagen gemelar, y hay que entender de que existe para no hacer falsos diagnósticos, ¿verdad? También en el ilio hay ganglios, estos ganglios no vemos en la radiografía simple, vemos en la tomografía computada, pero cuando hay patología sí se pueden agrandar, como en esta patología autoinmune que crea una presencia de una adenomegalia importante, bilateral, y estos ganglios que están calcificados también, que llaman la atención, pero son imágenes residuales. Entonces, estas imágenes ganglionares, para hacer el diagnóstico, vamos a estudiarla con tomografía computada, que ya conocemos que nos va a dar las imágenes patológicas. Este es un ganglio viejo, ganglio calcificado de una patología crónica que no tiene mayor importancia, y los hilios entonces tienen, como continuidad del mediastino, tienen una importancia especial. Y hay que conocerlos y hay que saber de que hay imágenes que pueden confundir. Y cuando nosotros entramos en los campos pulmonares, que es lo que al final nos interesa la mayoría de las veces cuando hacemos una radiografía del tórax, corresponde a la presencia de aire que está en los alveolos, que está en los bronquios, y también esos alveolos tienen paredes y los bronquios tienen paredes, y hay un intersticio de tejido conectivo que es el que está soportando todo. Y eso es lo que vemos nosotros en una radiografía del tórax, ¿verdad? Vemos los campos pulmonares, que son unas bolsas de aire, donde hay una serie de líneas que corresponden a los vasos, corresponden al intersticio, y el aire va a estar en los alveolos. Nosotros conocemos por la radiología convencional que estos campos pulmonares están separados de lóbulos, están separados de segmentos, y que nosotros, de acuerdo a nuestros conocimientos anatómicos, radiológicos, la utilización de la radiografía simple y la tomografía computada nos va a permitir ubicar, ¿verdad?, cada patología en las diferentes regiones del tórax, de los pulmones, tanto por radiografía simple como por tomografía computada, y de esa manera encontrar la localización de las diferentes patologías que podemos tener en los pulmones. Entonces, vamos a utilizar las dos metodologías, la de la radiografía simple y la tomografía computada, para encontrar la patología y la localización de las mismas. Esas patologías pulmonares pueden ser de origen cardiovascular, pueden ser malformaciones, puede haber traumáticas, tumores, pueden haber infecciones, puede haber aumento de aire en los campos pulmonares, puede haber fibrosis, bronquiectasias, y se van a manifestar radiológicamente por cambios de la densidad pulmonar. Entonces, los pulmones van a estar más densos o menos densos, va a haber más aire o menos, va a haber cambios del árbol bronquial, va a haber cambios vasculares, pueden haber retracciones y desplazamientos, y sobre estas manifestaciones radiológicas es como vamos a ir haciendo el diagnóstico de los diferentes procesos que se hallan en los campos pulmonares, y vamos a manejarlo con lo que se llaman con patrones radiológicos que agrupan signos radiológicos que facilitan el diagnóstico de las enfermedades. Entonces, de aquí en adelante, nosotros vamos a seguir nuestras clases con la patología de los campos pulmonares, y vamos a ir tratando de encontrar patrones radiológicos que nos acerquen a los diagnósticos diferentes. Muy bien, con esto vamos a terminar entonces nuestra clase de hoy. Las clases de la enseñanza va a continuar sobre las patologías de los campos pulmonares.